Lo que os quiero hablar pues en esta mañana son sobre tres cosas que se pierden muy rápido cuando una persona pues se convierte. Para ello tenemos pues el ejemplo de la iglesia primitiva. Nos sirve de enseñanza de lo que le ocurrió para también pues fijarnos que no ocurra también en la iglesia pues contemporánea. Vamos a leer pues para el texto de la palabra en Hechos capítulo 4. Los primeros cuatro versículos. Y dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Ya estamos viendo por cómo empieza este versículo, de que la iglesia primitiva empezaba ya a tener problemas. Y esa explosión del Espíritu Santo que tenían en Hechos capítulo 2, vemos en los días del principio, fueron de corta duración. Porque como es normal, ni los mejores días de nuestras vidas no duran para siempre. Igual que la luna de miel, pues no dura para siempre, sino que es un periodo corto. Todo se acaba en esta vida terrenal. La iglesia primitiva vemos que se encontraba pues con unos problemas que no se esperaban que hubieran tenido. Cuando uno es sano, no espera de que va a enfermar. Cuando no te duele nada, no piensas, por ejemplo, en esa muela. Solo es cuando la muela empieza a dolerte que piensas que existe. Hasta ahora, pues si no te ha dolido, pues no pensabas para nada en ello. Igual que un rico no piensa en comida de pobres. Hay un dicho que dice que uno no valora lo que tenía hasta que no lo pierde. Y la iglesia, cuando está llena del Espíritu, nunca piensa, pues por lo tanto, que puede haber sequía. Pero todo es cíclico en esta vida terrenal. Algunos intentan también maquillar las cosas, poner capas y capas de pintura exteriores, pensando que así, de cara afuera, se vea otra cosa de lo que es realmente. Pero para arreglar un problema se tiene que hacer desde dentro. Porque la palabra misma también dice, lo que uno tiene dentro es lo que se acaba viendo realmente fuera. Y vemos que algo pasó en la iglesia primitiva, en la iglesia en general. No me refiero a las 4 paredes que limitaban a la congregación, sino a los hermanos, a las relaciones de los creyentes también. Y hay cosas que demasiado rápido, como he dicho al principio, se pierden cuando uno pues, empieza a ser creyente, cuando empieza a tener el bautizo con el Espíritu, no el bautizo de agua. Porque es asombroso como una persona puede llegar a ser muy espiritual, puede hablar en lenguas porque el Espíritu así lo permite, y al cabo de 5 minutos incluso esa misma persona puede acabar diciendo mentiras y calumnias. Es asombroso como tan rápido se pasa de un éxtasis espiritual a la agonía, y al revés. ¿Cómo puede ser que alguien, pues, con una misma boca puede bendecir y puede maldecir? ¿Qué es lo que se pierde de manera tan rápida? Por eso la palabra se nos dice que hemos de tener cuidado, hemos de velar sin cesar. En el estudio que hemos hecho sobre la epístola de Judas, Judas no hace más que, sin parar, advertirnos con ejemplos de esto y de lo otro, tener cuidado, y da un montón de ejemplos para que aprendamos y tomemos nota de ellos. No solamente hemos de escuchar o leer, sino que también se tiene que poner en práctica. Por lo tanto, ¿qué es lo que se perdió tan rápido en la iglesia primitiva y qué es lo que también se pierde tan rápido en las iglesias contemporáneas? Lo primero que se pierde, pues,
como es normal, o debe ser normal, es el amor por el mundo. Vemos que la iglesia primitiva estaban entusiasmados porque nacieron dentro de ellos un deseo nuevo, una sensación nueva. Personas que querían obrar para el Señor, querían entregarse al Señor. Y nos dice en Hechos 2:47 que eran estimados por todos y cada día el Señor hacía crecer la comunidad. Todo el pueblo amaba a estas personas, incluso los ateos veían unas personas tan agradables. ¿A quién no le gustaría? Pues una persona amable, una persona agradable, buena. Es normal que nos hagamos de querer los cristianos. Eran estimados por todos, nos dice la palabra. Pero todo eso, como es cíclico, pues acaba pasando. Volviendo a Hechos 4, vemos que solo pasan unos días después de esto, y la palabra dice que mientras predicaba Pablo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo, y les echaron mano. Ahí ya empezó la persecución, empezó el desprecio, el aborrecimiento. Siempre y cuando hay un despertar espiritual, están ahí los legalistas para aborrecerlo. Y es curioso porque vemos que no fueron los ateos quienes primeramente les echaron mano, sino que dice que fueron los sacerdotes, aquellos que conocen la palabra. La iglesia primaria se topaba con problemas, no por parte de los ateos, sino primeramente por parte de los sacerdotes. Como el problema venía como de dentro, si se podría decir así. Tenemos también, pues, hoy en día el ejemplo de las iglesias católicas que aborrecen el movimiento luterano, luego los luteranos a los bautistas y los bautistas a los pentecostales a los carismáticos, y hay así un círculo de aborrecimiento hacia otros movimientos que no son los nuestros, que nosotros tenemos la verdad y los otros están equivocados, hay que ir a por ellos. Y hay una especie, pues, de intolerancia hacia lo que es diferente a nosotros. Vemos, por lo tanto, que los fariseos empezaron a perseguir a la iglesia primaria, pero también vemos que los saduceos también. Los saduceos representaban, pues, el humanismo, los filósofos de aquel entonces. ¿Qué problema tenían los saduceos contra la iglesia primaria? Pues que estaban resentidos de que enseñasen al pueblo la resurrección, porque los saduceos no creían en la resurrección. Y los cristianos, pues, se basaban, de hecho, en la resurrección de Jesucristo. Y los saduceos, pues, los veían como enemigos, porque era contrario a lo que creían. El mundo, estamos dando cuenta que en el mundo solo ama lo suyo. El mundo que hay ahí fuera no va a amar otra cosa que no sea el mundo mismo. Cuando la iglesia primaria estaba empezando, hemos visto que eran estimados por todos, porque no sabían realmente lo que había detrás, pero a la que vieron qué suponía ser un cristiano, pues empezó, pues, transformar ese amor en odio, en aborrecer. Fueron agradables a los ojos de los sacerdotes, de los saduceos, a los ojos de todos, nos dice la palabra, hasta que vieron lo que suponía realmente que eran cristianos, en qué es lo que creían. Por lo tanto, el mundo, si nos ama, significa que algo va mal, porque sabemos que el mundo solo ama lo suyo. Y es fascinante ver cómo sobre esto precisamente Jesús profetiza de una manera muy exacta. En Juan capítulo 15, los versículos 18 y 19, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y la verdad es que no hay aborrecimiento más grande que hacia el cristianismo, hacia la iglesia de Jesús.
el secularismo religioso, el agnosticismo, el ateísmo, islamismo, casi todo el mundo aborrece el cristianismo. ¿Se acordáis el atentado de Orlando cuando murieron 50 homosexuales? Todas las cadenas del mundo se movilizaron y dieron ahí su apoyo. Pero cada día mueren 300 cristianos que están siendo decapitados, quemados, destripados. Hay persecución cada día, más de 300 cristianos. Y eso no sale en ningún lado. Y no nos extrañe porque esos 300 cristianos no son del mundo. Por lo tanto, al mundo no les interesa, porque el mundo solo ama a lo suyo. Jesús dice que si me odiaron a mí, os odiarán a vosotros también. La palabra nos dice que el mundo solo ama a lo suyo. Todos hemos tenido seguramente experiencias por las cuales hemos sido perseguidos de un modo u otro por ser cristianos. Por lo tanto, todos tenemos testimonios que confirman la palabra del Señor, el aborrecimiento hacia los cristianos. No somos del mundo, por lo tanto, hermanos. Y hay una buena ilustración sobre esto, y es que nosotros somos buceadores en este mundo. Porque igual que un buceador no vive bajo el mar, pero está en el mar. Un cristiano no es de este mundo, pero está en el mundo. No tenemos branquias para vivir adaptados en el mar, como el resto de peces, sino que tenemos pulmones hechos para respirar el aire. Un buceador, cuando se mete bajo el agua, pues se lleva una botella de oxígeno con él. Lleva el ambiente cristiano con él. Y eso es lo que nosotros también hemos de hacer. No nos hemos de adaptar al mar, adaptar al mundo en el que estamos, a pesar de que estamos en el mundo, sino que llevemos con nosotros, como lleva ese buceador, la botella de oxígeno. La amistad con el mundo, es decir, el querer ser como un pez, el querer tener branquias para vivir mejor bajo el mar, eso nos dice que es enemistad con el Señor. No hemos de acomodarnos a las maneras de este mundo. Un buceador creo que no va a querer tener branquias, aunque sea lo más cómodo a la hora de bucear. Pero ¿qué pasará con eso? Que a la hora de querer volver a la superficie y irse a su casa no podrá, porque ya no podrá respirar el aire que hay fuera. Después de que los sacerdotes y los saduceos, como hemos dicho, hubiesen encarcelado a Pedro y a Juan, nos dice en Hechos 4:23, puestos en libertad vinieron a los suyos. Antes todos se amaban, antes todos estaban a la una, pero ahora aparece el concepto de suyos, nuestros, vuestros. Eso es lo que hace el aborrecimiento hacia los demás, que crea conceptos de nosotros, vosotros, los grupitos. Y después de que los cristianos fueran discriminados, dice la palabra que vinieron a los suyos. Igual que nosotros ahora, hermanos, estamos con los nuestros. Alegrémonos de las personas que tenemos a nuestro lado, porque estamos en esta mañana con los nuestros. ¿Con quién íbamos a estar mejor? Tertuliano decía, ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿Qué tiene que ver el mal con el bien? El día y la noche. Son dos mundos completamente distintos. Nosotros no hemos de estar en el mundo, a pesar de no hemos de ser como el mundo, a pesar de estar en el mundo. Hemos de ser buceadores y no peces. Alguno puede decir que la iglesia primitiva pues vivía en tiempos primitivos, tal como dice el nombre, que hoy en día la iglesia contemporánea vive en un mundo más civilizado. Pero la verdad es que todos los descubrimientos que hay hoy en día no hacen más que mejorar, no hacen más que ofrecer confort. Eso no es malo, pero se confunde con civilización. El hecho de tener un micrófono para hablar mejor no hace que sea más civilizado. Antes no tenían micrófono, tenían que gritar más.
Hoy en día se busca el confort y en algunos casos, pues, es decir, se buscan cosas de ser más vagos, de que saquen tecnología para que lo haga todo por mí. Y eso, el error que hacen es, lo llaman civilización, cuando realmente se trata de confort. Si quitamos el micrófono, si quitamos el smartphone, si quitamos, veremos que detrás hay la misma gente salvaje, malvada, que había también antes. Por ir trajeado no significa que alguien es más civilizado. El hecho de ser más civilizado consta de la actitud, de comportamiento, no lo que se tiene por fuera. Hay personas, de hecho, que no saben ni leer ni escribir y son más civilizadas que otros que tienen carreras. No es eso lo que hace a uno ser civilizado, sino que es la actitud y el comportamiento. Theodor Mommsen, un historiador cristiano, escribió sobre la manera en la cual han actuado los diferentes imperios a lo largo de la historia, y él ha visto, el Theodor Mommsen, que siguieron pues una especie de todos hacían lo mismo. La gente empezaba bien, prosperaba, pero luego decidían llevar pues una vida con más comodidad. Eso quiere decir que se obtiene más tiempo libre. El tener más tiempo libre, hay el deseo de usarlo de algún modo, y lo usaban pues para festejar y para hacerse dependientes de varios vicios. Con la Iglesia también ocurre, y con nuestras vidas, algo parecido. Cuando una congregación o un individuo empieza a ir bien a nivel espiritual, aparece un alivio, aparece una especie de dejadez, aparecen ciertas libertades. Pero esto es como una montaña rusa. Cuando se está arriba, vas a caer abajo. Cuando estás abajo, pues normal que toca ir arriba. Hemos de despertar, por lo tanto, de no caernos en esa apatía, sino de mantenernos. No busquemos, hermanos, ese confort espiritual, esa dejadez, atajos, sino que, dice la palabra, que hemos de esforzarnos, porque el mal no toma vacaciones. Lo primero que hemos dicho, pues, ha sido que la Iglesia primitiva, tras recibir ese bautizo con el Espíritu Santo, el amor fue lo primero que se perdió. Eso es bueno, y eso tiene que perderse. El amor por el mundo se tiene que perder. Esa atracción por las cosas seculares, las cosas del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Igual que un buceador en el agua, pero no es su lugar, sino que hemos de mantenernos como buceadores y no querer convertirnos como pez en el agua. Dice la palabra, te ruego que no los apartes del mundo, sino que estando en el mundo los protejas. Tenemos, por lo tanto, como el buceador, esa botella de oxígeno con nosotros para poder respirar tranquilamente. La botella de oxígeno es esta. Y hemos de tenerla siempre con nosotros, porque si no nos podemos ahogar luego en el mar. Se ha perdido, por lo tanto, el amor por el mundo. Y hay otra cosa también, sin embargo, que se ha perdido. La devoción total. Eso es también una cosa que demasiado rápido la iglesia primaria la ha perdido. Hechos 2:43. Permitid mostrarme qué es lo que quiero decir esta mañana, las cosas que se pierden. En Hechos 4 la palabra dice que se pierde el amor por el mundo. Eso es como tiene que ser. En Hechos 5 se pierde la devoción total. Y en Hechos 6 se pierde la unidad. La devoción total. Hemos de aprender de la palabra, de no caer en estos mismos errores, de no perder lo que no se tiene que perder. Y hemos de perder lo que sí que se tiene que perder. En Hechos 2:43 nos dice que sobrevino temor a toda persona. Y en Hechos 5:5 también dice, sobrevino a ellos un gran temor. ¿Pero de qué temor está hablando aquí? Pues vamos a ver el temor a lo que se refiere.
había una especie de comunismo en la iglesia, era un comunismo del bueno, porque todos traían pues la comida, todos lo traían junto y lo compartían todos, nos dice la palabra. Pero este comunismo no duró mucho. Y ahora vamos a ver qué pasó. En Hechos 5 se nos habla de que la primera pareja del Nuevo Testamento, Ananías y Zafira, sobre el cual ya nos habló también el domingo pasado Joan, sobre las decisiones que tienen consecuencias. Y vamos a ver esta decisión que tomaron. Ananías y Zafira pues van a Pedro, a la iglesia, y Ananías y Zafira hemos de saber que formaban parte de los 70 o de los 120. Lo que sí es seguro es que eran discípulos, tenían una posición proeminente en la iglesia, algo de importancia, porque anduvieron con Jesús, o eran de los 70 o de los 120 que estuvieron en el aposento alto, que nos dicen Hechos 1. Por lo tanto, Ananías y Zafira fueron a la iglesia y se hicieron famosos, porque fue la primera pareja, el primer entierro de la iglesia primaria. En Hechos 5 nos dice qué es lo que pasó. Todo iba bien en la iglesia primaria, pero ahora llegan los peros. Siempre que te dan una buena noticia y parece que todo va bien y que te sacan el pero, ya está. Ahora va a venir la mala noticia. Y nos dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Como diciendo, ¿te hemos dicho nosotros, Ananías, que hagas esto? Lo que pasa es que Ananías tenía un concepto erróneo de cómo iban las cosas. Él pensaba en obtener un renombre y con eso pues obtener más indulgencia por parte de Dios. Porque acordémonos que Ananías precisamente significa Dios es piadoso. Ananías pensó que Dios era limitado, que Dios solamente está en la congregación, Dios no está afuera cuando yo hago mi vida. Lo curioso es que Dios a veces realmente está más pendiente de lo que hacemos ahí fuera que de lo que hacemos aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia sabe que todos vamos a venir de santos y a comportarnos lo mejor posible. Pero Dios nos mira con lupa cuando estamos en el día a día. Ahí es cuando realmente a Dios le importa, le interesa más cómo somos. Y estaba pues Ananías confiado de que Dios no iba a estar presente cuando se puso a vender pues las tierras. Pero Dios es omnipresente. Ananías tuvo ese concepto equivocado de Dios. Ananías vendió sus tierras porque, como hemos dicho, Pedro pensó, ¿por qué has hecho eso, Ananías? No te lo hemos pedido nosotros. Pero Ananías vio un hecho antes, en Hechos 4:36. Vio que entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Bernabé vendió sus tierras y trajo pues el dinero a la iglesia, puso a los pies de los apóstoles. Ananías vio eso como una competencia. No voy a ser yo menos para hacer lo mismo. Quiso pues hacer también hechos vistosos de cara a los demás. Pero Dios, hermanos, no buscaba eso por parte de Ananías. No busca eso por parte de nosotros. No necesita el dinero de Ananías, sino que el Señor busca que le entreguemos un corazón sincero, un corazón devoto a Él. Busca devoción total, que es lo que se nos dice en Hechos 5, que se perdió esa devoción total y la gente empezó a buscar otras cosas. Ananías y Zafira, bueno, el Salmo 12:1 nos dice que han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. ¿Qué es ser fiel? ¿Qué es ser devoto? La devoción es una mezcla realmente entre el amor por Dios y el temor de Dios.
Igual que un padre actúa con su hijo, no solo amándolo, sino también castigando. No es bueno que un padre solamente ame a su hijo y no lo castigue nada. Así como tampoco es bueno que solamente lo castigue sin amor. Tiene que ser te castigo porque te quiero, hijo. Y hay que tener un equilibrio de todo esto. No podemos tener más amor por Dios que temor de Él. Ni tampoco más temor de Dios que amor por Él. El hecho de seguir a Dios porque la alternativa es ir al infierno no es la actitud con la que se tiene que seguir a Dios. No es por miedo a ir al infierno que se tiene que seguir a Dios. Y al revés tampoco. No podemos tener más amor que temor de Dios. Porque quien le sigue sin temor, nos dice la palabra, que no tiene sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Hay quienes piensan como el Papa que el hecho de que el infierno sea mencionado es solo un concepto para meternos miedo y seguir a Dios, que realmente Dios ama a todo el mundo y al final nos va a llevar a todos al cielo. Pero no es así, hay un equilibrio. Dios es amor, pero también Dios es justicia. Hemos de tener, por lo tanto, un equilibrio entre un amor por Dios y temor a Dios. Ante Dios no hemos de doblar solamente nuestras rodillas, sino también nuestra voluntad. Hemos de gozar temblando. Y hay quien dice, ¿cómo puede hacer esto? Yo o gozo o tiemblo. Pero no. Se tiene que gozar temblando de Dios. Porque gozas, y si no tiemblas, el que no tiembla es que no tiene sabiduría. Hemos visto, por lo tanto, en Hechos 4, que se ha perdido el amor por el mundo. Hemos visto en Hechos 5 que se ha perdido la devoción total, con el ejemplo de Ananías y Zafira. Mintieron a la iglesia, no tuvieron temor de Dios, pensaron que Dios solo es amor. Y la tercera cosa que se perdió en la iglesia primitiva, en Hechos 6, fue la unidad. Hechos 4:23, cuando dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Estaban todos unidos. Y unos días después, en Hechos 6, dice que esa multitud de las que nos hablan, los iniciales 3.000, se les sumaron 5.000 varones más que fueron bautizados, es decir, 8.000. Pero no eran 8.000 varones. Hay que contar las mujeres y los hijos. Eso ya llegamos a una iglesia de 20.000 miembros. A más personas surgieron más problemas. En algunos casos a menos personas más problemas. Pero nos dice la Escritura pues que tenían más personas y surgieron por lo tanto problemas. Porque los hebreos que hablaban griego, dice, murmuraban con respecto a las ayudas que recibían las viudas hebreas. Parece que las murmuraciones en general tienden a ser más por las cosas materiales, ¿no?, que las espirituales. ¿Quién lo iba a decir? Los problemas a veces en la iglesia no vienen necesariamente de fuera, sino que se generan dentro. Esa pérdida de devoción que sucedió a la iglesia primitiva llevó a los miembros a murmurar. Llevó a la pérdida, mediante eso, de la unidad. Formar pequeños grupitos. Unos con traje, otros con chándal, unos comiendo cerdo, otros no, otros con pañuelo, otros solo con burka, otros sin nada. Y así, grupitos de yo creo que es así, yo creo que es así, y se fijaban en detalles cuando olvidaron la devoción total. La palabra nos dice, pues en vez de sentarse a palabrar y arreglar las cosas, empezaron a murmurar por detrás. Y cuando esas murmuraciones llegó a los oídos de Pedro, hizo la reunión de iglesia y, que parece algo típico, de murmurar y hacer grupos por detrás que no venir y arreglar. Pero vemos que Pedro lo que hizo fue entonces poner 7 diáconos para que se encargasen de ese reparto de alimentos y otras cosas. Porque dice Pedro, el trabajo de él y de los otros 11
era el de persistir en el ministerio de la palabra, no el de servir a las mesas. Es decir, era de poner acento en las cosas espirituales y no acento en las cosas materiales. Y parece también pues que esperaban que Pedro se encargase de hacerlo todo. Igual que el pueblo esperaba que Moisés se encargase de hacerlo todo. Por cualquier problemita venían ante Moisés también. Nos ha pasado esto, tal. Tenía que estar ahí Moisés 24/7 arreglando cualquier problemita. Y la iglesia, pues, hemos de saber que es tanto de unos como de otros. La iglesia no venimos para que nos sirvan, sino que venimos para servir, hermanos. Pedro resolvió ese problema rápidamente, de cara, y los griegos, pues, si habrían venido también de cara con esas murmuraciones, se habrían evitado el pecado cometido. La palabra nos dice que hemos de apartarnos de celos y envidia para que podamos crecer espiritualmente. Porque la envidia y todo eso afectan la unidad. Herodes, que encarceló a Juan el Bautista, tenía celos de Juan. Porque Herodes también quería pues, aprender de él, ser un gran orador. A Herodes no le bastaba el poder político, sino también quería, pues, que le siguieran las masas. Y cuando vio que toda la gente iba atrás de Jesús, pues pensó también en eliminar esa competencia, eliminar a Jesús. Pero hay que saber una cosa, hermanos. Aquellos que buscan ese protagonismo como Herodes, si apagan la luz de otros, no significa que su propia luz vaya a brillar más. Porque la propia luz no se aumenta a base de apagar a los demás. La envidia lo que hace es destruir el crecimiento espiritual y al final pues la luz propia también se apaga. Amán, cuando envidiaba también a Mardoqueo y le quería colgar, pues acabó siendo colgado él mismo. La Biblia nos dice que de lo que nosotros, hermanos, dependa, seamos buscadores de paz. Vivamos en paz los unos con nosotros. Nadie es perfecto. Nadie significa que ni yo ni tú. No pensemos que yo soy perfecto y el otro no. Le puedo decir esto, yo haría así porque es mejor lo que yo digo, es mejor como yo creo. La conclusión de esto es que tenemos nueva enseñanza por parte de la palabra. Tenemos nueva enseñanza que aprender de la iglesia primaria y se tiene que poner en práctica en la iglesia contemporánea. Lo único que se tiene que perder es el amor por el mundo. Podemos vivir sin el amor del mundo, hermanos, sin que el mundo nos ame, porque el mundo solo ama lo suyo. No hemos de perder esa devoción total. Tengamos tanto amor por Cristo como temor de Cristo. Y tampoco desaparezca pues esa unidad que hay entre nosotros. La unión hace la fuerza. Vale más ser pocos y unidos que muchos y desunidos. Hermanos, que Dios nos ayude, por lo tanto, a hacer una mano tendida para los demás y no tender la mano para que nosotros recibamos. Es mejor dar que recibir, dice la palabra. Estar unidos no significa pensar todos igual. Eso ya, aunque lo ponga, pero eso es complicado, es difícil. No va a realizarse, nunca vamos a pensar todos igual 100%. Pero estar unidos no significa eso, no significa vestir todos iguales, no significa idénticos, sino que Dios nos ha hecho a todos diferentes. Hemos de estar unidos en un mismo sentir, es decir, en una devoción total para el Señor. Dios nos quiere así, hermanos, nos quiere unidos, devotos y que no seamos amados por el mundo. Que el Señor nos ayude.